Buenas tardes. Vamos a dar inicio con la 11ª sesión. En esta sesión vamos a analizar 3 materiales. En la 10ª sesión analizamos un documento de Missy, de Judith Missy, en donde se hablaba de toda la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Solamente un apartado minúsculo le agrega a Vygotsky. Y en la sesión de hoy vamos a ver de manera completa a Vygotsky. Entonces voy a estar haciendo ese comparativo con las teorías de Piaget y Vygotsky para que les quede más claro, ¿vale? Entonces vamos a comenzar. El documento con el que vamos a pensar, con el que iniciamos ahorita, se llama Herramientas de la mente. Es de Botrova. Y es una bibliografía que está de cajón desde el año 2004, pero salió publicado en el 96. Aquí en México lo empezamos a analizar en el 2004. Desde ese año ha estado presente en todos los procesos de promoción, ¿sale? Por eso les manejo esta información, por la importancia del archivo. Se los voy a compartir. Y de todo esto no nos mandan a leer el libro completo, nos mandan a leer solamente un capítulo hasta la página, creo de la 3 a la 47. Y lo hice en un mapa mental. Aquí está. Les voy a compartir pantalla. Aquí está. Sí, no les compartí la pantalla antes. Aquí está la portada del libro y aquí está de donde saco que es del 2004 aquí en México. ¿Sí? Ahora, estos son los contenidos del mapa mental. Todos estos temas los vamos a ver de manera desglosada. Les repito, en contraste con lo que manejaba, lo voy a tener a la mano. Del documento de Missy, este, del desarrollo cognitivo de las teorías de Piaget y Vygotsky, Missy se enfocó más en Jean Piaget y lo que vamos a ver ahorita con Bodrova en la teoría de Vygotsky, ¿vale? Para que lo vayan ubicando. Entonces, ¿cómo empieza la teoría de Vygotsky? Afirma que los niños construyen el conocimiento. A diferencia de Piaget, donde Piaget manejaba que el conocimiento se daba conforme el niño se desarrolla, Vygotsky no coincide con él en ese apartado. Él maneja que los niños son los constructores de su propio conocimiento. Otro punto importante. El desarrollo no puede considerarse aparte del contexto social. La teoría del desarrollo cognitivo de Vygotsky es de aspecto social. Entonces, para que lo tengan en grandes contenidos, Vygotsky social, Piaget crecimiento y desarrollo. Esos serían sus dos estratos. Ahora, el aprendizaje puede dirigir el desarrollo. Aquí es la tesis contraria a lo que proponía Jean Piaget, porque Piaget decía que el aprendizaje se daba mediante el desarrollo.
Pero Piaget dice que el aprendizaje puede dirigir el desarrollo. Es aquí donde se contrastan estos teóricos. Y el cuarto punto, el lenguaje desempeña un papel central en el desarrollo mental. Aquí sí se coincide con la teoría de Piaget, porque Piaget también destacó el papel del lenguaje como un constructor de conocimiento y de creador de esquemas mentales, pero los dio con otras características. Piaget lo manejó como el habla egocéntrica, ¿sí? Entonces aquí sí coinciden. ¿Cómo se construye el conocimiento según Vygotsky? La construcción cognitiva está mediada socialmente y está influida por la interacción social presente y pasada. ¿Qué significa esto? Que el conocimiento que tengo hoy en algún punto fue producto de interacciones con mis semejantes en mi pasado. Así lo manejaba Vygotsky. Otro aspecto importante, las ideas del maestro median o influyen en lo que el niño aprende y cómo lo hace. Vygotsky siempre manejaba que para que haya un conocimiento, aparte del medio social, debe de haber alguien que funja el papel de guía o andamiaje, ¿sí? Ahorita vamos a entrar más a fondo en esto. Vygotsky creía que tanto la manipulación física como la interacción social son necesarias para el desarrollo del niño. Aquí viene un ejemplo de Patricia. Lo vamos a analizar más adelante, pero quiero que lo tengan en mente para que se lo lleven. Patricia tiene que tocar, comparar físicamente, acomodar y reacomodar los dados para adquirir el concepto de grande y pequeño e incorporarlo a su repertorio cognitivo. Ahorita les va a quedar claro este ejemplo. Sin la manipulación y la experiencia, Patricia no puede construir su propio entendimiento. Si cuenta solamente con las ideas o palabras claves de su maestro, lo más probable es que no sea capaz de aplicar este concepto en material. Por otra parte, sin la presencia del maestro, su aprendizaje no sería el mismo. Y ahorita vamos a llegar a ese análisis del ejemplo de Patricia. En la tradición vygotskiana es muy común considerar el aprendizaje como la apropiación del conocimiento, con lo que se subraya el papel activo del alumno en el proceso. Para que les quede más claro, bueno, ahorita entro aquí. Bueno, ahorita entro, voy a seguir el orden. Me quedé aquí. La importancia del contexto social. Por contexto social entendemos el entorno íntegro, todo lo que ha sido afectado o mediado por la cultura y que también afecta el ambiente del niño. Pero aquí quiero que vean estos tres apartados como una pirámide o como una cebolla concéntrica, círculos concéntricos, en donde parte del niño. Recuerden, estamos hablando del entorno social. Todo lo que ha sido afectado directa o indirectamente. ¿Y por qué le digo lo de la pirámide o lo de la cebolla concéntrica? El nivel interactivo inmediato es por quienes los niños interactúan de manera constante en el momento. ¿Qué significa? Van a estar en su primer nivel, en el círculo más cerrado. Y conforme el niño interactúa, va creciendo. Entonces, aquí empieza el niño en con su convivencia inmediata. Aquí ya vienen las estructuras sociales, ya entra familia y escuela. Vean que aquí el niño solamente con las personas con las que interactúa, pero ya aquí
Por eso se llama nivel interactivo inmediato, con los que interactúa. El siguiente nivel es el estructural, porque ya hay estructuras sociales que manejan este desarrollo del niño o influyen en su comportamiento, en su nivel de conocimiento. Y el último y el más grande es el que abarca todos los estratos, el nivel cultural o social general, toda la sociedad. Pero aquí también entra lenguaje, sistemas de numeración y uso de la tecnología. Entonces, por eso les digo, vean esto como una especie de pirámide que se va anchando, se va ampliando, o de círculos concéntricos que se van expandiendo aquí, con los tres niveles. Ahora, características de la cognición, ¿qué contenidos y procesos lleva? Aquí. Recuerden, todo esto es de la teoría de Vygotsky. Vygotsky supuso que los niños no inventan su conocimiento ni su entendimiento. No lo inventan, ¿eh? Sino que lo apropian del cuerpo de conocimiento acumulado en su cultura. El niño en desarrollo adquiere esta información y la utiliza al pensar. Así la cultura de nuestros antepasados no influye solamente en el conocimiento, sino en los procesos de pensamiento. ¿A qué queremos llegar con esto? En este ejemplo, tomen algo de ustedes, tradiciones familiares o comportamientos que tengan como familia, que son heredados de sus ancestros, de su generación de abuelos, tíos, primos. Así lo maneja Vygotsky. Por eso Vygotsky afirma aquí que no inventan los niños el conocimiento, sino que lo apropian de toda su cultura. El desarrollo de los procesos mentales. Aquí vamos a entrar en algunos ejemplos donde, recuerden, siempre que vamos a entrar a analizar ejemplos y teoría, es porque vamos a estar hablando de constructivismo. Piaget y Vygotsky son los dos cimientos de la teoría constructivista del aprendizaje. Entonces, les va a sonar exageradamente constructivista, pero pues es lo que estamos analizando aquí. Aquí. Los procesos mentales, permítanme, ahí está. Los procesos mentales no suceden solamente en el interior de un individuo. También pueden ocurrir entre varias personas. Aquí se refuerza lo social. Los niños aprenden o adquieren un proceso mental compartiéndolo o utilizándolo al interactuar con los demás. Solamente después de este periodo de experiencia compartida puede el niño hacer lo suyo y usarlo de manera independiente. Ya cuando algo se adquiere en constructo social, ya el niño lo hace de manera independiente. Pero vamos a analizar un caso. Espero que se lea bien. Luego le doy zoom. Ahí está. Isabel y su maestro comparten la memoria. Su interacción contiene el proceso mental de la memoria. Por ejemplo, Isabel olvidó las instrucciones de un juego. Aquí, para que ustedes se contextualicen, el juego es el de dados, serpientes y escaleras. Va. Isabel olvidó las instrucciones de un juego. La información está almacenada en algún lugar de su memoria, pero ella no puede recuperarla por sí sola. Su maestro, por otra parte, conoce algunas estrategias para recordar la información, pero no conoce este juego en particular. De ahí que recordar las instrucciones del juego exige la participación de ambos. La niña no puede hacerlo sola ni su maestro tampoco. ¿Qué llevamos hasta aquí? Isabel sabe un juego, pero no se acuerda. Y el maestro no sabe de lo que trata el juego, pero sí tiene técnicas para recuperar la memoria. Es lo que va a hacer el maestro un proceso de andamiaje ahorita. El maestro le pregunta, ¿qué haces con los dados? A lo que la niña responde, los tiras para saber cuánto puedes mover. Por ahora la memoria está en el intercambio,
Conforme Isabel crezca, se irá apropiando de la estrategia que ahora comparte. Pronto se preguntará a sí misma por las reglas del juego. En este momento de su desarrollo, sin embargo, no puede plantearse la pregunta de manera independiente. Vean qué pasó aquí. El maestro solo fungió como mediador. Ahorita le vamos a dar nombre a esa función, según la teoría de Vygotsky. ¿Vale? Vamos a seguir analizando. Para Vygotsky, todos los procesos mentales suceden en un plan espacio compartido y de ahí pasan al plano individual. En el contexto social, es en realidad parte del proceso de desarrollo y de aprendizaje. La actividad compartida es el medio que le facilita al niño la interiorización de procesos mentales. ¿Qué fue lo que analizamos aquí? Una actividad compartida. Isabel y su maestro intentando recordar un juego de dados. ¿Mm? Vygotsky no niega el papel de la maduración en el desarrollo cognitivo. Vean aquí lo que hace Vygotsky. No niega que la maduración es importante en el desarrollo del niño, pero pone el acento en la importancia compartida. Permítanme. ¿Sí? Entonces, vean, aquí sí coinciden. La actividad compartida es el medio que le facilita al niño la interiorización de procesos mentales. Y Vygotsky no niega el papel de la maduración en esto. No lo niega, coincide con Piaget, pero le da más importancia a la experiencia compartida, al rol social que tienen los individuos en cómo afectan el aprendizaje del niño. Y aquí vamos a entrar a la relación entre aprendizaje y desarrollo. El aprendizaje y desarrollo son procesos distintos relacionados de manera compleja. A diferencia de los conductistas que creen que el aprendizaje y el desarrollo son la misma cosa, Vygotsky sostenía que existen cambios cualitativos en el pensamiento de los que no se puede dar una cuenta por la mera acumulación de datos o saberes. Y aquí llegamos a un punto. Él creía que el pensamiento del niño se estructura gradualmente y se hace cada vez más deliberado. Y según Vygotsky, voy a darle más zoom. No solo el desarrollo puede afectar el aprendizaje, también el aprendizaje puede afectar el desarrollo. ¿De qué trata esto? Aquí está. Antes quiero llegar a esto. Vean. Vean un caso de acomodar objetos. Este es del texto de Judith Missy y vean la postura que le da Vygotsky. Cecilia, de 3 años de edad, debe clasificar objetos, pero no puede mantener las categorías en orden. Su maestro le da 2 cajas, una con la palabra grande en letras grandes y el dibujo de un oso grande, y la otra con la palabra chico impresa en letras pequeñas y el dibujo de un oso más pequeño. El maestro ayuda a Cecilia a aprender dándole las cajas que le facilitan mantener las categorías en orden. Pronto Cecilia clasifica otros objetos por categorías, pero ya sin ayuda de las cajas. El aprendizaje grande y chico acelera el desarrollo del pensamiento por categorías. Bien. Entonces, para llegar a este punto, en el ejemplo trabajamos con Cecilia que tiene 3 años.
Y aquí ya también Piaget lo maneja como una etapa de la preoperacional, ¿sí? Pero aquí Vygotsky resalta el papel del maestro, la importancia de un tercero, la importancia de esa interacción social. Su maestro le da dos cajas, ¿sí? Aquí. El papel del lenguaje en el desarrollo. Vygotsky creía que el lenguaje desempeña un papel más importante en la cognición. El lenguaje es un verdadero mecanismo para pensar, una herramienta mental. El lenguaje hace el pensamiento más abstracto, flexible e independiente de los estímulos inmediatos. Los recuerdos y las previsiones son convocados por el lenguaje para enfrentar nuevas situaciones, por lo que éste influye en el resultado. Cuando los niños usan símbolos y conceptos, ya no necesitan tener delante el objeto para pensar en él. Recuerden que esta etapa, esta acción la conoce Piaget como permanencia de los objetos, que se da en la etapa sensoromotora, por aquí. La sensoromotora desarrolla la permanencia de los objetos. Entonces, Vygotsky creía que me quedé aquí. Cuando los niños usan símbolos y conceptos, ya no necesitan tener delante un objeto para pensar en él. El lenguaje permite imaginar, manipular, crear ideas y compartirlas con otros. Es una forma mediante la cual intercambiamos información. De aquí que el lenguaje desempeñe dos papeles. Es instrumental en el desarrollo de la cognición, pero también forma parte del proceso cognitivo. Puesto que el aprendizaje ocurre en situaciones compartidas, el lenguaje es una herramienta importante para la apropiación de otras herramientas de la mente. Para compartir una actividad debemos hablar de ella. A no ser que hablemos, jamás sabremos si los significados atribuidos al lenguaje son los mismos para nosotros o para los demás. José y su maestra trabajan con un juego didáctico de barras de colores que representan unidades. A no ser que hablen sobre la relación entre barras, la maestra no sabrá si José construyó la cantidad 5 a partir de unidades porque ya comprendió la relación entre segmentos cortos y más grandes. Quizá José está concentrado en el color de las varillas más chicas y ni siquiera nota que 5 varillas chicas forman una varilla del tamaño de más grande. Solamente mediante el lenguaje oral, el maestro puede distribuir los atributos relevantes de los irrelevantes. Así José puede comunicar cómo comprende la actividad solamente hablando y el maestro puede compartir la actividad. Aquí. El lenguaje facilita las experiencias compartidas, necesarias para construir los procesos cognitivos. Lucía, de 6 años de edad, y su maestro observan cómo unas mariposas salen del capullo. Este es otro ejemplo muy interesante. Y viene en el examen. Bueno, vino en el examen de ingreso básica primaria. Lucía, de 6 años, y su maestro observan cómo unas mariposas salen de su capullo y se secan las alas. Lucía comenta, mira, no se ven brillantes al principio. Aquí el maestro dice, cuando se vuelven brillantes, mira, es que apenas están saliendo. ¿Por qué serán sus alas de un color diferente a las alas de una mariposa que ya estuvo volando un rato? Lucía y el maestro hablan de las mariposas que están viendo. Y mediante diálogos como este, Lucía no solamente aprende de las mariposas y orugas,
sino que también asimila procesos cognitivos implicados en los descubrimientos científicos. Y este apartado viene muy completo, viene muchísima información. La adquisición de las herramientas de la mente y las funciones superiores. Está dividido en tres partes. El propósito de las herramientas de la mente, el lenguaje, una herramienta universal, y el concepto de las funciones mentales superiores. Aquí. Prácticamente a partir de aquí es el núcleo de la teoría de Vygotsky. Vamos. ¿Para qué son importantes las herramientas? Para ampliar las capacidades mentales, para pensar mejor, para pensar más rápido o bien desarrollar habilidades motrices, para dirigir su propia conducta. Recuerden que cuando estuvimos hablando de Judith Missy, en donde abarcaba Piaget el habla egocéntrica en la etapa de sensomotora, no, perdón, en la preoperacional, habla egocéntrica, aquí también lo retoman, pero vean esto. Las herramientas de la mente ayudan a los niños a dirigir su conducta física, cognitiva y emocional. Con ellas los niños pueden hacer que su cuerpo reaccione con un patrón específico, por ejemplo, hacia la música o una orden verbal. La planeación, la solución de problemas y la memoria no serían posibles sin herramientas. Estas también ayudan a los niños a manejar sus emociones en vez de golpear a otras personas cuando se enojan, a que se autorregulen, que aprendan otras formas de pensamiento o estrategias para controlarse. Un ejemplo que ponen aquí, contar hasta 10 o pensar en otras cosas. Ahora, una de las herramientas de la mente, ¿cuál es? Lenguaje. Ayuda a los niños a regular su conducta. Piaget lo veía con el habla egocéntrica. Vygotsky lo ve como una regulación de comportamiento. Antes de los 3 años, los niños no pueden resistir tocar los objetos que tienen botones y perillas, porque aún no controlan sus impulsos. En palabras de Vygotsky, los niños que no tienen este autocontrol todavía no han regulado su conducta. Cuando los niños comienzan a adquirir este dominio, se dan órdenes a sí mismos para suspender una conducta. Tomás, de 2 años y medio, dice, no, no se toca. Al acercarse a un aparato estereofónico acerca del cual sabe que no se debe tocar. Pero para que les quede a ustedes claro cómo el lenguaje como una herramienta de la mente, aquí se lo ponen. Tomás no tenía esta herramienta y corría a tocarlo. Solo las palabras de su madre y su presencia al aparato podrían detenerlo. Sus acciones eran de una reacción a los botones y a las palancas del aparato. Cuando Tomás se detiene diciendo, no, no se toca, Vygotsky afirmaría que ha aprendido una herramienta mental, que es la del lenguaje, y se ha convertido en dueño de su propia conducta. Sus palabras son la herramienta mental que le permiten regular sus acciones por sí solo. ¿Sí? Ahí está el lenguaje como una herramienta mental de control de conducta. Con la conquista de la independencia, si ya tenemos una regulación de comportamiento mediante el lenguaje, va a ser más fácil ser más independiente y por ende tener mayor libertad de decisión. Y el tercer aspecto de las herramientas de la mente, alcanzar un nivel superior de desarrollo. ¿Qué es esto? Prepara nuestra mente para un contenido o un conocimiento más complejo. Se asocia con la habilidad de ejecutar y autorregular operaciones cognitivas complejas. Ahí. Sigue con el lenguaje. Permítame tantito, un minuto.
Entonces aquí ya vamos aterrizando al lenguaje como una herramienta universal. Es una herramienta cultural. Vean, aparte de que el lenguaje es una herramienta de la mente, también es cultural, porque los integrantes de una cultura la crean y comparten. Es una herramienta mental porque todos y cada uno lo ocupamos para pensar. Y aquí está el ejemplo muy claro. ¿Por qué soy muy específico con estos ejemplos? Porque el examen siempre nos va a poner muchos estudios de casos que los saca tal y cual de como viene en la teoría. Entonces, por eso mejor aquí les pongo la parte teórica. Dice, el lenguaje es una herramienta mental primaria porque facilita la adquisición de otras herramientas y se utiliza en muchas funciones mentales. Nos apropiamos de las herramientas o las aprendemos en experiencias compartidas debido a que hablamos entre nosotros. Y aquí viene el ejemplo. Francisco, de 2 años, y su maestro arman juntos un rompecabezas. Comparten la experiencia mediante su interacción física en torno al rompecabezas. Sin embargo, el aprendizaje que Francisco obtendrá de la experiencia depende del lenguaje que compartan. El maestro dice, busca una pieza que tenga azul, porque esta pieza de junto tiene azul. Francisco pregunta, ¿esta? El maestro dice, sí, es azul, encaja aquí, en este lugar, dale la vuelta hasta que encaje. El diálogo lleva el aprendizaje de Francisco a un nivel superior y lo arma de estrategias para otros rompecabezas. Sin el lenguaje, Francisco ni siquiera sabría que hay estrategias. Aquí vamos con estos ejemplos, que muchos de los aprendizajes se viene dando por interacciones entre dos individuos, en donde hay una comunicación, hay un diálogo, ¿sí? Por eso lo manejan aquí, ¿vale? El lenguaje puede utilizarse con el fin de crear estrategias para dominar muchas funciones mentales, como la atención, la memoria, los sentimientos y la solución de problemas. Al decir solo importa el tamaño, el lenguaje tiene un papel muy importante en relación con lo que se recuerda y con la forma en la que lo hacemos, por su aplicación en tantas funciones mentales. Y aquí justifican, dedicamos el capítulo 8 a todo lo de Vygotsky, que es lo que estamos haciendo ahorita. Aquí hay otro punto interesante. Todo esto fue lo que correspondía al lenguaje como una herramienta universal, ¿sí? Y aquí vamos a ver las funciones mentales superiores. Vean, funciones mentales superiores, pero empezamos con las inferiores. Las funciones mentales inferiores dependen de la maduración. Estas habilidades mentales inferiores las tenemos en común con algunos animales. Y vean cuáles son. ¿Por qué son funciones mentales inferiores? Sensación, atención reactiva, memoria espontánea, inteligencia sensoromotora. Porque estas son las que ayudan a desarrollar las superiores. ¿Sí? Entonces vamos a ver la sensación. Se refiere al uso de cualquiera de los 5 sentidos en un proceso mental. La atención reactiva, a cómo respondemos por los estímulos ambientales.
La memoria espontánea. También se le conoce como memoria asociativa. Es la facultad de recordar después de que un estímulo vence. Por ejemplo, el reconocimiento de logotipos e isotipos. Nosotros sabemos que si vemos una bebida carbonatada de imagen roja, con etiqueta roja y letras blancas, nos referimos a Coca-Cola. O que si nos referimos a una cadena de hamburguesa con un logotipo de Corona, entonces esta es la memoria espontánea, ¿sí? Como parte de una función mental inferior. Y por último, la inteligencia sensoromotora. Se refiere a la solución de problemas en situaciones donde interviene la manipulación física y motora, o con pruebas de ensayo y error. Entonces, vean, esto le llaman funciones mentales inferiores. ¿Por qué inferiores? Porque se podría decir que son muy básicas, pero estas o la combinación de estas genera los demás tipos de conocimiento. Por ejemplo, aquí hablamos de los 5 sentidos. Lo voy a hacer más pequeño por aquí. Aquí hablamos de los 5 sentidos: estímulos, memoria y movimiento y manipulación. Todo lo que es nuestros mecanismos de percibir información. ¿Vale? Ahora, aquí dice, estas funciones son las mentales inferiores que compartimos con algunos animales y dependiendo del nivel de maduración. Y las superiores son exclusivas de los humanos. Son procesos cognitivos adquiridos en la enseñanza y el aprendizaje. Aquí se me fue una L. Son conductas deliberadas, mediadas e interiorizadas. Vamos a ver cuáles son. Y vean. Percepción mediada, atención dirigida, memoria deliberada y pensamiento lógico. Si pudiéramos evolucionar esto, llegamos a esto. Si evolucionamos esto, llegamos a esto. Si evolucionamos esto, llegamos a esto. Y por último, lo más elevado, el pensamiento lógico como producto de una evolución de... ¿Ven cómo se desarrollan? Vamos a ver qué es cada uno. Percepción mediada se utiliza al distinguir categorías. Atención dirigida es una habilidad para concentrarse en un estímulo, en cualquiera. La memoria deliberada se refiere al uso de estrategias para recordar algo. Y el pensamiento lógico implica la habilidad de resolver problemas utilizando mentalmente la lógica y otras estrategias. Vamos a verlo en una tablita. Aquí está. Ejemplos de conducta mental: la no deliberada y la deliberada. En la no deliberada tenemos, no puede encontrar una figura escondida en una ilustración porque no busca sistemáticamente o se distrae con otras figuras. No puede escuchar al maestro cuando los otros niños hablan. Comienza a construir con los dados que está más a la mano sin considerar la estructura que se forma. Y en la conducta deliberada, busca la figura escondida sistemática y deliberadamente y pasa por alto todas las demás imágenes. Escucha al maestro y se abstrae del ruido que lo puede distraer.
Comienza a construir mediante un plan mental y escoge los mejores datos para una nueva estructura. Entonces, aquí en la conducta deliberada ya hay una estrategia, ya hay más conocimiento, ya hay más regulación, ¿sí? La mediación es una manera de utilizar símbolos para recordar algo. La utilización de determinados signos o símbolos en el proceso mental implica usar algo más para presentar los objetos del medio ambiente en la conducta. Entonces, mediación, uso de símbolos. Y el desarrollo de las funciones mentales superiores. Estas funciones mentales superiores se pueden desarrollar, ¿vale? ¿Cómo? Depende qué tan bien afinadas tengo mis funciones mentales inferiores. Estas. Sensación, atención reactiva, memoria espontánea, inteligencia sensorial-motora, ¿vale? Ujú. ¿Cómo voy a desarrollar estas funciones mentales superiores? Dependiendo qué tan desarrolladas tengan las inferiores. Están determinadas por un contexto cultural. Su desarrollo va más allá de una función individual compartida y sobre todo implican la interiorización de una herramienta. Pero ¿qué más hay aquí? Ya, conducta sin mediar y conducta mediada. Conducta sin mediar. Trata de recordar el patrón de una danza complicada que acaba de observarse. Intenta estimar la cantidad de artículos con solo echarle un vistazo o expresa un comentario cuando el maestro hace una pregunta. Y la conducta mediada. Repite para uno mismo la secuencia de pasos, contar los artículos, levantar la mano para indicar que se está listo con una pregunta. ¿Qué pasa aquí? Entonces, cuando alguien está sin ese conocimiento de autocontrol, es espontáneo. Por eso le llaman sin mediar. Y aquí tomen este concepto de conducta mediada ya cuando hay un proceso de desarrollo cognitivo anterior y ya se sabe autorregular el niño. ¿Sí? Ahora, ya para cerrar el tema de Vygotsky, hay un comparativo con otras teorías del desarrollo del niño. La que hemos estado, la teoría constructivista de Piaget, es la más importante. Hay otras, pero solamente la bibliografía nos maneja esta. Con las semejanzas, ¿en qué se parecen con la teoría de Piaget? El niño tiene cambios cualitativos que no pueden ser como un repositorio de ideas. Para Piaget, estos cambios ocurren en etapas definidas. Vygotsky propuso el conjunto de periodos no definidos, enfocándose en los periodos de una transición de una etapa a otra. Piaget definía la transmisión social como el cúmulo de sabiduría de la cultura de una generación a otra. Aquí coinciden, ¿sí? Pero ¿qué tienen de diferente? ¿En qué cambia? Y aquí. Para Piaget, la naturaleza del desarrollo es universal e independiente del contexto cultural del niño. De aquí que todos los niños alcanzan la etapa de las operaciones formales alrededor de los 14 años de edad. Pero Vygotsky sostiene que el contexto cultural determina el tipo de procesos cognitivos. Esta es la diferencia más grande.
En toda esta etapa aquí coinciden, pero aquí no, esta es la diferencia. Estrategias para el desarrollo y el aprendizaje, el último subtema que viene en el capítulo del libro, la más importante. La teoría de Vygotsky se caracteriza por el núcleo, la zona de desarrollo próximo. Es, es la manera que Vygotsky concebía la relación entre aprendizaje y desarrollo. Vygotsky escogió la palabra zona porque concebía el desarrollo no como un punto en una escala, sino como un continuum de conductas o de grados de maduración. Describió la zona como próxima, cerca de o junto a, porque está limitada por conductas que van a desarrollarse en un futuro cercano. Próximo, y aquí lo aclara, no se define a todas las conductas que puedan surgir con el tiempo, sino a las que están a punto de desarrollarse en un momento dado. Por eso es zona de desarrollo próximo. Aquí, zona porque es un conjunto de conductas o grados de maduración. Y próxima porque es la más continua a desarrollarse, lo más cercano. ¿Sale? Esa es la zona de desarrollo próximo que es el núcleo central de la teoría de Vygotsky. Entonces, para que esto se dé, debe haber desempeño independiente y desempeño asistido. ¿Qué es esto? Hay dos niveles. El nivel bajo es el desempeño independiente del niño. Lo que sabe y puede hacer solo. Eso es el nivel bajo, el nivel de desempeño independiente. Lo que el niño sabe y puede hacer solo. Y el nivel superior es lo máximo que el niño puede lograr con ayuda y se denomina desempeño asistido. ¿Sale? Entonces aquí están los dos. El desempeño independiente, lo que el niño ya hace y hace solo. Y el nivel superior máximo es lo que puede lograr con la ayuda y se denomina desempeño asistido. Y aquí viene un ejemplo aclaratorio. Esto se los repito, se los pongo porque Usican les pregunta de manera textual. ¿Sí? Los educadores y psicólogos tenemos a considerar, y me salto. Por ejemplo, decimos que si Susana de 5 años suma correctamente 2 más 2 ya sabe sumar. O que Francisco aprendió la letra N solo cuando puede hacer el trazo. Si interviene la sugerencia de un adulto, el maestro le recuerda que la N tiene una joroba. Entonces decimos que el niño no se ha desarrollado, que todavía no maneja la información. Vygotsky considera que si bien el grado de desempeño independiente es importante, el índice de desarrollo no es suficiente para describirlo integralmente. El desempeño asistido incluye las conductas en las que el niño contó con la ayuda en la interacción de otras personas o adultos de su misma edad. Esta interacción puede consistir en pistas y claves, replantear la pregunta, pedir que se vuelva a exponer y es una interacción que se da. Me voy a brincar hasta acá, que no importa. El desempeño asistido también incluye platicar e interactuar con otras personas. Les recuerdo, la teoría del desarrollo cognitivo de Vygotsky es social y cultural. Por eso siempre va a estar dando énfasis a la interacción con los demás. Ahora, ya aquí ya vimos la zona del desarrollo próximo. No, la vimos acá.
nivel bajo y nivel alto. Pero vamos a ver la dinámica. Esto no es estático. Cambia conforme el niño alcanza niveles superiores de pensamiento y conocimiento. Y aquí está. Por ejemplo, en la primera etapa, le llaman zona de desarrollo próximo 1. Hay un nivel de desempeño independiente y un nivel de desempeño asistido. Este nivel de desempeño asistido se convierte en independiente y aprende otra cosa nueva, se vuelve independiente y así van subiendo conforme la dificultad de la tarea aumenta y conforme pasa el tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso deben de tener esto dominado. Nivel de desempeño independiente es lo que el niño sabe y hace solo. Y ya cuando hace algo con ayuda, se denomina desempeño asistido. ¿Sí? Entonces, todo esto lo que hace el niño solo, ya lo hace con ayuda. Lo hace independiente, otra vez solo, vuelve a hacer con ayuda y así conforme aumenta el grado de dificultad de la tarea, pasa el tiempo. ¿Qué implicaciones tiene para la enseñanza y el aprendizaje la teoría del desarrollo sociocultural de Vygotsky? ¿Cómo ayudar al niño a cumplir una tarea? Y aquí está el caso. Sebastián, de 3 años de edad, no puede estarse quieto durante el relato de un cuento. El maestro trata de brindarle diferentes tipos de asistencia para ayudarlo a concentrar su atención. Lo llama por su nombre, le pone la mano en el hombro y le hace indicaciones no verbales. A pesar de todo esto, Sebastián sigue deambulando por todo el salón mirando de aquí a allá. Y después Sebastián juega a la escuelita con un grupo de amigos. Se sienta en la silla y lee el libro como lo hace el maestro, mientras los demás niños juegan a ser alumnos y escuchan. Sebastián se sienta y escucha con atención durante 4 o 5 minutos. La práctica, bueno, practica la conducta que el maestro esperaba de él, la atención concentrada. La habilidad de concentrarse durante unos minutos está dentro de su zona de desarrollo próximo, pero necesita asistencia particular, la del juego y compañeros. Con la asistencia de sus compañeros, Sebastián es capaz de actuar en los niveles superiores de su zona de desarrollo próximo, pero no con el maestro, por medio del juego y sus compañeros. ¿Sí? Aquí nos mandan a leer el capítulo 10. Esto corresponde al capítulo 8. No entra en la bibliografía, pero el libro está interesante para que lo revisen. ¿Cómo evaluar a los niños? Y cómo determinar lo más adecuado para el desarrollo. Y aquí viene otro estudio de casos. Vygotsky insiste en que el niño debe practicar lo que puede hacer con independencia y al mismo tiempo debe ser expuesto a los niveles superiores de su zona de desarrollo próximo, pues ambos son apropiados para su desarrollo. Los maestros deben percibir con atención la reacción del niño y la asistencia que le dan. Si el niño acepta el apoyo del maestro, el maestro acerta en la zona de desarrollo próximo. Y si el niño hace caso omiso de la ayuda y todavía no puede actuar en un nivel superior, entonces el maestro debe reconsiderar el apoyo brindado. Me brinco hasta acá. La zona de desarrollo próximo ayuda a los maestros a percibir de una manera más sensible qué tipo de apoyo brindar y cómo reacciona el niño. Por eso lo manejan aquí, cómo saber en qué momento darle ese apoyo al niño. La amplificación. Vean, todo esto es estrategias para el desarrollo del aprendizaje que propone Vygotsky. Usar al máximo la zona de desarrollo próximo del niño. Se construye sobre las fortalezas e incrementa el desarrollo. Aquí viene el ejemplo. Los niños de preescolar pueden aprender a manipular muchos objetos.
los cuales pueden usarse para enseñar conceptos tales como el número o la clasificación, de tal forma que el razonamiento me perdí. Los niños pueden usar la manipulación de objetos para entender ciertas relaciones físicas que hay como entre la distancia y la velocidad para usar este conocimiento más adelante. ¿Vale? Entonces, usar al máximo la zona de desarrollo próximo del niño para construir fortalezas e incrementar el desarrollo. El andamiaje, lo que les decía que un adulto hacía para apoyar al niño, así lo llamó Vygotsky. Aquí está. Walks, Brunner y Rose proponen que el experto proporcione andamios dentro de la zona de desarrollo próximo para capacitar al novato para actuar en un nivel superior. Con el andamiaje la tarea en sí no cambia, pero lo que hace que al alumno se le facilite mediante la asistencia de manera gradual. Por ejemplo, si un niño va a contar 10 objetos, la primera tarea que se le pide es que cuente 10 objetos, no 3, ni 5, ni 7. El nivel de máximo andamiaje proporcionado, el maestro cuenta en voz alta con el niño, sosteniendo el dedo del niño conforme señala cada objeto. Ya conforme el niño maneja más la capacidad de contar, el maestro retira gradualmente ese apoyo. Y brinco. La próxima vez que el niño cuente, el maestro no dirá los números, pero todavía lo ayudará a señalar los objetos. Luego el maestro solo puede señalar los objetos para que el niño cuente solo. Entonces, ¿cómo se lleva el andamiaje a la zona de desarrollo próximo? La tarea no se hace más fácil, pero la cantidad de asistencia varía. Hay que saber cuándo darle más apoyo al niño y cuándo quitárselo. La responsabilidad del desempeño se traspasa o cede al niño conforme éste aprende, que si el niño ya domina algo, le quito mi andamiaje para que sea más independiente. La estructuración de situaciones. Me voy a centrar aquí. De manera concreta, esta estructuración de situaciones sostiene que el adulto, el que va a practicar el andamiaje, gradúe, estructure las tareas en diferentes partes, que las segmente y que él sepa cómo mover o quitar el apoyo o brindar más conforme van dominándose esas tareas. Hacia grandes rasgos es esto, la estructuración de situaciones. Y aquí está. Mm, Permita. El experto divide las metas en submetas y maneja consecuentemente las interacciones. El experto responde al punto inicial de desempeño del alumno. Ya hemos visto lo que es el andamiaje y la estructuración. Entonces, andamiaje es cuando el adulto le da el apoyo al niño y la estructuración de una tarea completa, hacerla en diferentes partes para que sea más fácil de dosificar o graduar el apoyo. La zona de desarrollo próximo tiene 4 etapas. Etapa 1. El desempeño es asistido por otros más capaces. Etapa 2. El desempeño es asistido por uno mismo. Etapa 3. El desempeño se
se automatiza y se fosiliza. Y etapa 4, la desautomatización del desempeño conduce a un reiterado ir y venir a través de la zona de desarrollo próximo. ¿Qué significa esto? En el ejemplo de que yo esté aprendiendo a contar, si estoy en mi etapa 1, me van a ayudar los otros que sepan más. Como ya me ayudaron los demás y ya me explicaron, ya brincaré la etapa 2. Ya puedo contar por sí mismo. Pasaré la etapa 3. Ya cuento de manera automática y puedo contar cantidades más grandes. Y en la etapa 4, la desautomatización del desempeño conduce a un reiterado ir y venir a través de la zona de desarrollo próximo. Entonces, como yo ya llegué a contar y ya domino la técnica de conteo, voy a aprender otra habilidad, por ejemplo, operaciones, y vuelvo a la primera etapa de la zona de desarrollo próximo. Entonces, conforme aprendemos, tenemos que transitar por estas 4 etapas de la zona de desarrollo próximo, pero no solamente nos quedamos ahí porque esto es cíclico. Por eso lo manejan aquí. Conduce un reiterado ir y venir a través de la zona de desarrollo próximo, porque voy aprendiendo algo y es algo cíclico. Y eso fue todo. Fue muchísima información en este mapa mental. Solamente la teoría de Vygotsky. Bueno, vamos a revisar el otro. A ver. El otro documento que nos pide revisar la bibliografía es el de Chávez. Le voy a dar más uno. Implicaciones educativas de la teoría sociocultural de Vygotsky. Y el otro que vamos a revisar es el de Bielma. Pero esto, por eso lo quise hacer juntos. Porque ya aquí hacen comparativo con las teorías de Vygotsky, de Piaget, de Bandura y Brunner. Y cómo influyen en el desarrollo. Entonces, aprovechando que tenemos ahorita, que estamos hablando de Vygotsky, vamos a analizar este material. Les hice unas diapositivas. Vale. Este documento se llama Implicaciones educativas de la teoría sociocultural de Vygotsky, de Ana Lupita Chávez Salas. Contexto y propósito del artículo. En el contexto mundial hay muchas estrategias cognitivas. En 1998, Solé y César Cole señalan que se necesitan teorías que sirvan de referentes para contextualizar metas, planificar la actuación y tomar decisiones. El objetivo es ofrecer una educación más humana y contextualizada. ¿Pero qué nos va a tener este artículo? Vamos a analizar la teoría sociocultural de Vygotsky, lo que hemos estado haciendo hoy todo el día, bueno, toda la sesión. Reflexionar cómo interviene a la enseñanza, pero como es un artículo de divulgación científica, también invita a que cambiemos nuestra práctica docente. Vamos a ver. Una pequeña biografía de Vygotsky, bielorruso, que se interesa por las artes, filosofía y psicología. Estudia Derecho y Filosofía.
Pero la Revolución Rusa marca profundamente su pensamiento de la base marxista. Chéquense, estudió Derecho y Filosofía. Presenta su trabajo en el Congreso de Psiconeurología. Ingresa al Instituto de Psicología de Moscú. Pero hasta 1929 formula la teoría sociocultural, la teoría que conocemos, a finales de los años 20. Nos dice que el desarrollo psíquico está determinado por la apropiación histórico-social de la cultura y fallece de tuberculosis a los 37 años. Vean, de 1929 a 1934 pasaron 5 años. Entonces ya no pudo ver su teoría porque fallece antes. Pero ¿qué nos dice esta teoría? A ver, aquí hay una cita. El problema del conocimiento entre el sujeto y el objeto se resuelve a través de la dialéctica marxista, donde el sujeto actúa mediado por la actividad de la práctica social, transformándose a sí mismo. Entonces, ideas claves de la teoría: la conciencia como producto sociocultural. La conciencia es un reflejo subjetivo de la realidad objetiva. Para analizarla se debe tomar un producto social, cultural e histórico a partir de una concepción dialéctica de desarrollo. Esto ya lo revisamos. Herramientas y signos. Las herramientas producen cambios en los objetos. Acuérdense, son herramientas mentales y la primera y la más importante fue el lenguaje, para que no lo confundan con otro tipo de herramientas. Los signos transforman internamente al sujeto. Son instrumentos psicológicos, productos de la interacción social, cultural, del lenguaje, escritura y cálculo. La apropiación cultural. El ser humano, al entrar en contacto con la cultura, se apropia de los signos de origen social para posteriormente internalizarlos. La apropiación se da mediante procesos culturales y naturales. Y aquí, según Vygotsky, el proceso de internalización, lo que Piaget conocía como el equilibrio, tiene un plano social. Aparece primero entre personas, docente, alumno, adulto, niño. Tiene una transición cultural. Los signos socioculturales median la transformación y pasa a un plano intraindividual. Ya todo es cuando todo esto interioriza y el individuo ya lo puede usar de manera autónoma. El principio social está sobre el principio natural biológico. La fuente del desarrollo psíquico no está en el sujeto mismo, sino en sus sistemas de relaciones sociales. Y el proceso cambia la estructura mental y las funciones conforme pasan de afuera hacia la internalización. Y aquí, las etapas, lo vimos en el documento anterior. ¿Qué papel juega el lenguaje? 3. Aquí coincide con Vygotsky, aquí coincide con Piaget. El lenguaje se da a nivel social cuando hay comunicación. Es egocéntrico cuando el lenguaje sigue las acciones y el niño habla consigo mismo. Y es interiorizado cuando el lenguaje guía, determina y domina el curso de la acción. Entonces, ¿cuál es la importancia del lenguaje? Es lo más significativo
del desarrollo infantil cuando el lenguaje y la actividad práctica convergen. ¿Cuáles son las actividades prácticas? Cuando el niño dice algo y lo demuestra. Voy a recortar, estoy recortando, estoy acomodando, estoy ordenando. ¿Sí? El lenguaje se vuelve racional y el pensamiento verbal. Vean aquí cómo se cambia cuando hay esta convergencia. Ahora, el significado de la palabra es clave para estudiar las relaciones internas del discurso y el pensamiento. El lenguaje sirve para organizar, construir y transformar el pensamiento. Y el juego tiene gran importancia para la interiorización y apropiación del ambiente en los primeros años. Y aquí viene lo que vimos en zona de desarrollo próximo. Designa las acciones del individuo que al inicio puede realizar exitosamente solo en interrelación con otras personas y en comunicación con estas y con su ayuda, pero que luego pueden cumplir en forma totalmente autónoma y voluntaria. Aquí otra la definición de zona de desarrollo próximo. Nivel actual de desarrollo, lo que el estudiante puede hacer de forma independiente sin ningún tipo de apoyo. Y el nivel potencial de la zona de desarrollo próximo, lo que el estudiante puede lograr con la guía de un adulto o en colaboración con pares más capaces. Características para crear zona de desarrollo próximo. Un nivel de dificultad desafiante pero no difícil. Desempeño con ayuda. El adulto proporciona prácticas guiadas con sentido claro del objetivo y evaluación independiente. El resultado final es que el infante se desempeñe de manera independiente. Pero ¿cómo llevar esto a las aulas? Y esto fue la teoría. Aquí vienen las aulas. Para Vygotsky, las escuelas son los mejores laboratorios para estudiar y modificar el pensamiento mediante la acción cooperativa entre adultos e infantes. La enseñanza orientada a la zona de desarrollo próximo. La enseñanza debe orientarse no solo al nivel actual, sino a la zona de desarrollo próximo, siendo constantemente exigente e implicando un esfuerzo de comprensión. El aprendizaje precede al desarrollo. Y de acuerdo con Vygotsky, el aprendizaje precede al desarrollo. Cuando hay una enseñanza adecuada, se integra el nivel potencial con el actual. Y contenidos contextualizados. Es importante introducir contenidos con sentido, contextualizados y significativos. No es bueno transferir habilidades, sino hay que hacerlo de manera colaborativa con las formas de mediación. El papel del educador y la educadora. El andamiaje. Este es nuestro rol de andamiaje. En un inicio, la participación docente debe ser directiva mediante la creación de un sistema de apoyo o andamiaje, para luego ir reduciéndolo con el avance del alumno hasta el nivel de simple espectador y empático. Entonces, este es nuestro rol. Para la teoría de Vygotsky, aquí llegamos con esto, a ser andamiadores, tal vez no es el término correcto, pero así. ¿Cómo? Diseñar estrategias interactivas que promuevan zonas de desarrollo próximo, considerando el nivel de conocimiento, la cultura y los significados previos de los estudiantes. Usar el lenguaje como instrumento. El lenguaje es clave para contrastar y modificar esquemas de conocimiento. Provocar desafíos y retos. Hacer cuestionar los que el estudiante posee para modificarlo. Mediar, no transmitir. Ser guía, ¿sí? Y diversificar actividades. Y aquí, ¿cómo ve la teoría el estudiante? Al centro, protagonista y activo, como un ente social que reconstruye su conocimiento de plano
interindividual al intraindividual, interacción con otros. Y aquí lo que dice Chávez, el infante es una persona que reconstruye el conocimiento, el cual primero se da en el plano interindividual y posteriormente en el plano intraindividual. Aquí ya es cuando interioriza para usarlo de manera autónoma. Para entender este cuadrito del plano interindividual al intraindividual, acuérdense de esto. Aquí está. ¿Sí? Y ya para terminar con Vygotsky por hoy, debemos reflexionar sobre nuestras creencias y prácticas pedagógicas, estudiando teorías para construir nuevas formas de acción. Partir del contexto sociocultural, del nivel de desarrollo y de los significados del estudiante para ofrecer educación con sentido. Pensar la cultura escolar como culturas plurales, replanteando las interacciones en el salón y el papel de todos los actores. Promover experiencias que partan del contexto sociocultural, provocándole retos. Resaltar el lenguaje como herramienta de construcción de conocimiento. Crear ambientes de aprendizaje donde haya diálogo, cooperación, crítica y sobre todo autorregulación. Y el 7, concebir al educando como un ente activo, reflexivo y protagonista de sus interacciones sociales. Y la referencia. Aquí palabras claves. Con esto es el segundo material. Y con esto agotamos la teoría de Vygotsky. Con el documento de la sesión anterior, el de Judith Missy, con este, ya vimos a Piaget, ya ahorita vimos a Vygotsky, seguimos viendo a Vygotsky, y aquí un breve comparativo con otros dos teóricos, con Bandura y Brunner. Entonces, con este material vamos a cerrar la sesión de hoy. Aportes de las teorías de Vygotsky, Piaget, Bandura y Brunner. Aquí están los 4. Este artículo hace un comparativo, nos da un contraste en la teoría de estos 4 teóricos, porque el sistema educativo nacional se sustenta en 2 teorías, en la de Vygotsky y Piaget. La de Bandura y Brunner se complementan, pero no tienen tanta relevancia como las 2 primeras, ¿vale? El planteamiento central es dar una síntesis, entonces, me voy aquí. Origen social de los procesos mentales, de Vygotsky. El proceso de desarrollo cultural puede definirse en cuanto a su contenido como el desarrollo de la personalidad del niño y de la concepción del mundo. El desarrollo humano solo es entendible como una síntesis de la confluencia de la maduración orgánica y la historia cultural. Los factores genéticos juegan un papel menor. Vygotsky recuerda en su teoría social, por eso dice que eso es absolutamente determinante. Y la relación inter e intrapsicológica. En la interacción social, el niño regula sus procesos cognitivos por indicaciones externas, hasta lograr la autorregulación. Los procesos elementales son de origen biológico. La zona de desarrollo próximo, lo repito, la diferencia entre lo que el niño puede lograr independiente y lo que puede lograr con asistencia. Y el lenguaje como mediación semiótica.
Los símbolos y signos amarran al individuo a la sociedad. Este es un breve resumen de Vygotsky. Ven, Vygotsky, Piaget, Bandura y Brunner. Entonces, ahorita lo de Vygotsky nos puede sonar repetitivo porque lo acabamos de ver y la primera hora, no, la hora y media llevamos hablando de él. Por eso se oye muy repetitivo. Entonces, aquí con Piaget, lo vimos hace 15 días antes de irnos de vacaciones. Las 4 etapas del desarrollo y sus edades. ¿Y qué se da? En el periodo sensoromotor de los 0 a 2 años, conocimiento a través de acciones físicas directas sobre el entorno. En la etapa preoperacional, de los 2 a los 7 años, inicio del pensamiento simbólico y el lenguaje aparece como un instrumento. Fíjense aquí, que ayer lo maneja como un instrumento y Vygotsky lo manejaba como una herramienta. Operaciones concretas. De los 7 a los 11 años, el pensamiento lógico sobre objetos concretos y la conservación. El de operaciones formales, más de 12 años. Y 4 conceptos claves. Asimilación. El sujeto incorpora eventos, objetos dentro de formas de pensamiento existente. Acomodación. Las estructuras mentales se organizan para incorporar aspectos del nuevo mundo. Equilibración. Proceso endógeno que regula el desarrollo, da carácter interno al proceso. Y el conflicto cognitivo, una fuente de desequilibrio que moviliza al sujeto hacia nuevas estructuras. Esto ya lo revisamos, lo vimos en la sesión 9. Pero Bandura es la primera vez que lo abordamos. Bandura maneja al individuo con 3 acciones: conducta, persona y factores ambientales. El aprendizaje observacional. El desarrollo se explica por aprendizaje dentro de contextos sociales, a través de modelos en situaciones reales y simbólicas. El modelo como instrumento. El modelo observado es un poderoso instrumento para la estimulación, comprensión y manejo del entorno. La autorregulación cognitiva. Las personas son autorreactivas con capacidad de autodirección. La regulación de la motivación actúa a través de criterios internos. Y los mediadores cognitivos, vicarios, autorreguladores y autorreflexivos, son los fundamentos del posicionamiento social. En síntesis, la teoría que propone Bandura, el desarrollo se da a través de la socialización de modelos, ¿sí? Por medio de modelos aprendemos el entorno. Por medio de modelos aprendemos. Eso es la concreto de Bandura. Y Brunner, vea, Bandura lo ve por modelos, pero sociales. Y Brunner los da con modelos mentales. Constructivismo simbólico. La mente es el funcionamiento cualitativo del cerebro que sirve para construir modelos mentales. Un mundo subjetivo es elaborado como una construcción simbólica, propiedad de la mente. El aprendizaje implica un entrenamiento cultural y no puede separarse del contexto. El desarrollo intelectual implica creciente capacidad para explicar situaciones complejas mediante palabras o símbolos. Y los andamios fue un concepto propuesto por Brunner con el apoyo de compañeros, adultos, instrumentos y tecnología en situaciones de enseñanza. El lenguaje es un instrumento más importante que permite comunicar y traducir en la realidad.
El soporte se va quitando de manera progresiva conforme el sujeto obtiene mayor dominio y experiencia. Y el desarrollo cognitivo humano es inseparable de los instrumentos culturales del contexto. Vean aquí, Brunner, cómo coinciden estos puntos con la teoría de Vygotsky. Solamente que su teoría fue más sencilla, por eso no es tan sólida como la de Vygotsky, pero aquí lo tenemos. Y aquí está, esto es a lo que queríamos llegar en este. El propósito de este último material es llegar a este cuadro comparativo, las cuatro teorías. Nosotros nos quedamos aquí con la de Vygotsky y la de Piaget, la de Vygotsky social y cultural individual, la de Piaget individual y social, y se agrega Bandura y Brunner por medio de modelos y Brunner cultural cognitivo. Y aquí están todos. Unidad de análisis, Vygotsky social, Piaget individuo, Bandura observador modelo y Brunner mente cultura. Rol del lenguaje, mediador esencial, consecuencia del desarrollo, herramienta semántica, instrumento cultura. Claves de cada teoría, zona de desarrollo próximo, interacción social. Estructuras mentales y etapas de Piaget, los cuatro que antes se les llamaban estadios. Con Bandura, la reciprocidad triádica y el Brunner, constructivismo simbólico. ¿Qué papel tiene el adulto? Mediador y andamiaje, estimulador del conflicto, modelo de conducta, andamio y retiro gradual. Ya ven cómo se parece mucho la de Vygotsky con Brunner. Y el tipo de conocimiento sociocultural o histórico, para Piaget se construye de manera individual, para Bandura observacional vicario y para Brunner simbólico representacional. ¿Y en qué coinciden todas las teorías? Aquí está una escala. Los sujetos humanos son activos, aprenden y construyen su mundo a través de sus propias acciones de pensamiento. Las estructuras cognitivas y estrategias de procesamiento en cada etapa conducen al sujeto a seleccionar lo significativo y transformarlo. La mediación social. Las instituciones sociales y culturales se convierten en mediadoras del desarrollo de funciones superiores. Pensamiento, lenguaje y razonamiento. Interacciones con el ambiente. La interrelación con el contexto es el motor de desarrollo en las cuatro teorías, aunque difieren en el énfasis entre lo individual y lo social. Lenguaje y sistemas simbólicos, el reconocimiento del lenguaje, los símbolos y el contexto sociocultural como herramientas para propiciar el desarrollo y constructivismo social. Tendencia integradora que concluye todas las teorías para dar un carácter humanizado a la educación. Entonces, a manera de conclusión, nuestro sistema educativo mexicano busca el constructivismo como la base. Aunque se sostienen las teorías de Piaget y Vygotsky, no deja de lado a Bandura y Brunner. Pero nos dieron dos materiales exclusivos para la teoría completa de Vygotsky y la de Piaget. Por eso, estos nos los ponen como complemento del constructivismo para que tengamos esa idea. ¿Y qué diferencias hay? Para Vygotsky, el desarrollo debe entenderse en términos de factores sociales y su interrelación con el individuo. Propuso que entre teoría y metodología debe existir una interrelación muy estrecha. Y el origen de las funciones superiores, que es sociocultural, no biológico, aquí se contradice con Piaget, porque Piaget toma que la influencia social se superpone a la actividad individual.
Investigó al niño en ambientes solitarios, explicando el proceso como un efecto unidireccional. Ausencia de las dimensiones sociocultural fue su principal limitación señalada por los críticos. Bandura. Énfasis en investigación experimental y análisis de modelos. Le da más importancia al contexto inmediato, no al desarrollo interno. Y algunos conductistas tomaron sus postulados para manejarlo de manera errónea como conductista, pero es constructivista. Y Brunner se apega mucho a Vygotsky. Su mayor aporte al constructivismo simbólico y la enseñanza sistemática y el pluralismo cultural. Interviene en la elaboración de la realidad. ¿Y cómo aterriza esto en el currículo? Aquí, con enfoques holísticos, en vez de separados, atomistas. Interpretar las relaciones de individuo y sociedad como enfoques holísticos. Contra la transmisión lineal. Buscar un contexto significativo que tenga impacto en lo individual y lo social, que nos adaptemos al contexto, reconocer la importancia de los lenguajes y símbolos como herramienta de su desarrollo y sobre todo como un punto de partida para ir a nuevos modelos curriculares. Y eso es todo. Entonces, hasta aquí vamos a dejarlo por hoy. No se conectó nadie. No, no. Bueno, entonces los que vean en la grabación, les dejo el material y los veo el próximo jueves. Hasta luego.